Somos el equipo 89 y vamos a presentar los antecedentes históricos de varios sistemas de creencias en Michoacán. Iniciaremos con los sistemas de creencias prehispánicos, puesto que ya desde esas épocas se tenía la creencia de seres superiores y tenían muchas prácticas regidas por sus creencias. El Día de Muertos tiene sus orígenes en la época prehispánica, practicado por etnias como los mexicas, mayas, purépechas, nahuas y totonacas. Conocido como Animecha Quexitacua, es decir, ofrenda a las ánimas, era celebrado en el 9º mes del calendario solar azteca y era presidido por la diosa Mictecacihuatl. Al llegar la conquista española, esta festividad se mezcló con las ideas cristianas del más allá y se adaptó al 1 y 2 de noviembre, celebrando el primer día a los niños difuntos y el segundo a los difuntos mayores. En cuanto a la religión budista, en Morelia se iniciaron actividades en 1989 por medio de Marco Antonio Caram, presidente y fundador de Casa Tíbet México, el cual venía a dar seminarios a la ciudad. En el año 1991 se formó un pequeño grupo con el motivo de escuchar enseñanzas de los maestros y dar lectura al Dharma. En enero de 1997 se nombró oficialmente la sede budista en Morelia, llamada Lumdum Lam Rimling, que significa Jardín del Desarrollo Gradual Espontáneo. En cuanto a la religión judía en el estado de Michoacán, realmente no se sabe la fecha exacta en la que las primeras familias judías se asentaron. Sin embargo, se sabe que se establecieron en Jiquilpan, Tinguindín, Tocumbo y principalmente en Cotija. De acuerdo a los registros históricos, Cotija fue fundada por 25 familias, de las cuales 18 eran judías que provenían de Andalucía y Galicia. La religión cristiana cuenta con una larga historia que se remonta al siglo XVI, con la llegada de los españoles a Mesoamérica y su intento por implantar la fe cristiana en los indígenas, algo que según Hernán Cortés era la razón principal de la conquista de México. Entre los años 1526 y 1530, el capitán Nuño de Guzmán visitó Michoacán en plan de conquista. Sin embargo, los que realmente conquistaron fueron los misioneros franciscanos que, liderados por el humanista Vasco de Quiroga, se encargaron de evangelizar al reino purépecha. Tiempo después, Vasco de Quiroga se convirtió en obispo de Michoacán. En el año 1526, varios frailes arribaron a Cinzunzal, a la ribera del lago de Pátzcuaro y a la Sierra Michoacana, donde evangelizaron a las personas de esas zonas. Luego, en 1538, se fundó Tacámbaro, el cual sirvió como cuartel general de evangelización para posteriormente ir a inculcar la religión cristiana a la zona de Tierra Caliente, la Sierra, la ribera del lago de Cuitzeo y el Bajío. Franciscanos y agustinos entrelazaron su apostolado misionero en la Sierra y el Bajío para así fincar las bases de la futura diócesis de Michoacán. Es así como en poco más de 40 años se logró levantar conventos, capillas, iglesias, caminos y hospitales, así como transformar la mentalidad de millones de indígenas, quienes convertidos al cristianismo crearon la mayor nación católica de su tiempo. En cuanto a conflictos religiosos, el más importante de Michoacán ha sido la Guerra Cristera. Esta tuvo lugar en el año de 1926, cuando el entonces presidente Plutarco Elías Calles prohibió la incursión de la Iglesia Católica en bienes de la nación y procedimientos civiles. En 1927, los campesinos iniciaron el acopio de armas y realizaron las primeras guerrillas. Se estima que murieron alrededor de 250,000 personas durante la Guerra Cristera. La gran importancia de Michoacán en esta guerra fue a causa de la cantidad de combatientes que provenían del estado. Se calcula que cerca de 12,000 combatientes eran de Michoacán. Un conflicto más reciente fue el registrado en la comunidad de Nueva Jerusalén. Esta comunidad fue fundada en 1973, después de la supuesta aparición de la Virgen del Rosario a una anciana llamada Gabina Romero, mejor conocida como Mamá Salomé. En agosto del 2012 se presentó un incidente que dejó a 3 personas lesionadas, de acuerdo al informe del gobierno estatal. Esto debido a que algunos fanáticos religiosos de esta comunidad se opusieron al ingreso de alumnos al nuevo ciclo escolar debido a que estaban en contra de la educación laica que se les daría a los alumnos. Estos fanáticos religiosos bloquearon las vías de acceso y evitaron en base a golpes el ingreso de alumnos, padres y maestros a la escuela.
Como último dato, los casos registrados de intolerancia religiosa disminuyeron un 28% en el 2011 en comparación con el 2008. Esto según Francisco Zúñiga Coria, titular de Asuntos Religiosos del Gobierno Estatal de Michoacán. Este decremento en la intolerancia ha tenido lugar luego de haber llevado a cabo el Congreso Interreligioso en 2009, donde se buscaba inculcar el respeto y la tolerancia hacia aquellos que tengan diferentes creencias. Como conclusión, Michoacán es un estado históricamente rico en sistemas de creencias y por eso existe una gran diversidad de ellas en la actualidad, las cuales poco a poco han llevado una mejor relación y han ido propiciando un ambiente de paz.